Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Se pueden sentar, por favor. Después de habernos dado la genealogía de Jesús y de habernos dicho que Él es el Mesías esperado, que Jesús es el rey del linaje de David y que es el hijo de Abraham, que traería bendición a todas las naciones de este mundo, ahora Mateo nos va a llevar a contemplar el glorioso nacimiento del Señor Jesús. Y nos lo va a llevar y nos lo va a hacer ver como uno de los hechos más gloriosos que ha habido en la historia de la redención. Pero lo más importante y maravilloso del nacimiento del Señor Jesús es el hecho de que Dios mismo se encarnó. Algo de esto ya habíamos platicado en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Ya habíamos visto algo de esta gloria, de esta gloriosa realidad. Dios mismo se encarnó en carne, es decir, Dios tomó nuestra naturaleza humana. Jesús era y es Dios verdadero. Jesús era y es hombre verdadero. En este pasaje encontramos las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor Jesús. Su concepción por la obra y el poder del Espíritu Santo, su naturaleza divina, su naturaleza humana y también cuál fue su propósito o misión. Primero vamos a hablar acerca de las circunstancias que rodearon su nacimiento, o también podríamos decir su origen del Señor. Porque la palabra Génesis es también la que se utiliza en el primer versículo que ya habíamos visto en la genealogía del Señor Jesús. Libro de la genealogía, la misma palabra que ahora utiliza aquí en cuanto a su nacimiento. La primera diferencia que quisiera comentar es que Mateo nos va a dar su relato, su narrativa, desde el punto de vista de José, mientras que en el Evangelio de Lucas lo vamos a encontrar desde la perspectiva de María. Dice Mateo en el versículo 18, el nacimiento del Señor Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que podemos encontrar aquí es que José y María estaban desposados. También podríamos decir que estaban comprometidos para casarse. Todavía no estaban casados, solamente habían hecho un compromiso formal. Ahora bien, debemos aclarar algo: los compromisos en la cultura judía
eran muy formales, no tenían nada que ver con lo que conocemos hoy en cuanto a nuestros compromisos. Hoy en día cualquiera puede romper un compromiso como si no pasara absolutamente nada. Otro aspecto importante de este compromiso es que normalmente los padres de los jóvenes y de las jóvenes eran los que convenían el matrimonio entre sus hijos. Después de que se hacía esa propuesta de matrimonio para llevarse a cabo, había una negociación, por decirlo de alguna manera, donde se iba a establecer cuál iba a ser la dote que los padres del varón le darían a los padres de la mujer. Esta dote podía consistir quizás desde unas cuantas gallinas, quizás unas docenas de becerros o quizás algo mucho más sustancioso. Quizás podría depender inclusive desde el nivel social, económico que estuviéramos hablando. Ahora, eso tiene mucho sentido porque al menos recordamos que también las bodas en la cultura judía duraban 7 días. Esto lo podemos ver, por ejemplo, a la luz de Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, en las cuales participó el Señor Jesús. Ahora, si te das cuenta, nada más tener una boda por 7 días, pues todo lo que se necesitaría para poder llevarla a cabo. Así que había que darle una buena dote a los padres de la mujer. Después de que se acordaba el precio de la dote, se llevaba a cabo ya la formalización del compromiso. Esto se hacía frente a varios testigos y también mediante la firma de un contrato. Desde ese momento eran considerados marido y mujer. Esto lo podemos ver en el versículo 19, donde se nos habla José, marido de, solamente para establecer esto. Sin embargo, aunque ya eran considerados como marido y mujer, este compromiso podría durar hasta 1 año. Durante ese tiempo la mujer debería seguir viviendo con su familia y no tenía ningún tipo de relación íntima, sexual, con su marido. Y esto nos habla de la pureza del compromiso como una característica del pueblo de Dios. Y es evidente que esta es la misma pureza que nosotros como iglesia del Señor debemos de guardar. Y dicho de paso, nos esforzamos de guardar cuando hay un compromiso formal en medio de ella. Por ello, cuando Mateo dice, estando desposada María con su madre, María su madre con José, antes que se juntasen. Entonces significa antes de que ellos vivieran juntos como marido y como mujer y finalmente pudieran formar alguna familia. La joven María, y digo la joven porque en esos tiempos se casaban aproximadamente entre los 14 y 16 años. Quizás dicen algunos de los comentaristas que ella pudo tener alrededor de 14 años. Aún no había sido entregada a sus padres, no había sido entregada por sus padres para el cuidado y protección de su esposo. Fue durante ese tiempo, ese año, que se lleva a cabo el compromiso, que finalmente María concibió del Espíritu Santo. Esto ciertamente desconcertó fuerte a José. La que iba a ser su esposa estaba embarazada. Qué difícil debió haber sido para José enterarse de tal noticia. Incluso si María misma le hubiese dicho, fuera la que le hubiera dicho, había resultado de cualquier forma algo muy difícil de asimilar y creer. José, he concebido del Espíritu Santo. No fue nada difícil lo que estaba viviendo José. Por eso el versículo 19 nos dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Al saber que estaba embarazada, su esposa María, dice el texto que buscó José divorciarse de ella. Como ya dijimos, los compromisos en la cultura judía eran sumamente formales, eran sumamente serios. Así que si alguien quería disolver ese compromiso, tendría que llevarse a cabo mediante un proceso de divorcio. Así de serio lo tomaban.
Algunos han pensado que cuando se habla de José como un hombre justo, se refiere a alguien que estaba dispuesto a perdonar la falta de su esposa. ¿Cómo lo haría cualquier hombre? Diríamos, buen hombre, como le llama el mundo, un buen hombre, compasivo, gentil, o algo similar. Sin embargo, cuando se habla que él era justo, más bien se refiere a que José era un hombre santo, piadoso y que buscaba continuamente guardar la ley de Dios. Y por cuanto temía a Dios y por cuanto era justo, no podía pasar por alto la falta, o dicho de una manera más clara, no podía pasar por alto el pecado tan grave de infidelidad que parecía se había llevado con su esposa. Así que movido por un celo santo, ¿te suena celo santo? El celo de Finés, habíamos dicho que es un celo con conocimiento. Este es un celo santo. Había un entendimiento claro de la ley moral de Dios resumido en los 10 mandamientos. Así que José, movido por ese celo santo a la justicia de Dios, a la ley de Dios, condenó la infidelidad del que pensaba que era culpable su esposa. Ahora, vemos que José no solamente era un hombre justo, piadoso, temeroso de Dios, sino también era un hombre misericordioso, ya que en lugar de buscar acudir a lo que podríamos llamar el máximo rigor de la justicia o el máximo rigor de la ley, que consistía en llevar a cabo un juicio, lo cual haría que su esposa fuera expuesta a la vergüenza pública. Más bien, José decidió hacerlo de una manera más tranquila. Era otra de las formas en que también se podía disolver estos compromisos. Esta forma era en privado, con 2 testigos, y la persona, en este caso José, debería de apartarse e irse a otro lugar, en paz. Ahora, para seguir contextualizando lo que está viviendo este hombre, lo que está meditando en su cabeza, recordemos que en el Antiguo Testamento el castigo por la infidelidad era la muerte. Pero durante los tiempos del Nuevo Testamento tenemos que reconocer que muy raramente se apedreaban a aquellas mujeres que eran encontradas en el acto del adulterio o eran adúlteras. Más bien se permitió el divorcio en lugar de ello. Algunos comentan que fue por cuestiones quizás humanitarias. Ahora, como lo decimos, pareciera muy sencillo, pero en el caso de José, ponte en su lugar, no debió haber sido nada sencillo enterarse que esa joven que era sumamente piadosa, parecía que se encontraba embarazada de alguien. Por lo cual el versículo 20 nos indica que José estuvo meditando profundamente para poder tomar la mejor decisión. Versículo 20 continúa diciendo y pensando en esto. ¿Qué es lo que traía en mente? Ponte en su lugar. ¿Qué es lo que debería de hacer? José quizás estaba pensando, ¿debo dejarla? Después de lo que me ha hecho, ¿debo continuar con el compromiso de matrimonio? ¿Debo de exponerla quizás ante un juzgado, verdad? ¿Y que sea expuesta a la vergüenza? ¿O debo de hacerlo de una manera más pacífica, de una manera más discreta y simplemente me aparto de ella? Él estaba meditando y muchas cosas le revoloteaban en la cabeza. Buscaba sinceramente qué hacer. ¿Qué hizo José para tratar de llegar a una conclusión? Actuó con gracia y sabiduría. Gracia, porque ya lo hemos dicho, no actuó de una manera precipitada. No actuó como muchas veces nosotros podemos actuar, locamente, precipitadamente. Él lo hizo con mucha calma. Y más bien lo que hizo es pacientemente empezó a meditar las cosas, buscando qué es lo que él debería de hacer. Y es probable que ante tal confusión y tantas telarañas que ya seguramente tenía en la mente, él le pedía al Señor claridad con respecto a este asunto. ¿Qué es lo que debo hacer, oh Señor? No era nada sencillo lo que estaba experimentando. En el siguiente versículo vemos cómo su oración finalmente fue contestada
Y mientras esa acusación injustificada seguía dando vueltas en su mente, vemos cómo el ángel del Señor se interpone en sus pensamientos y le dice, le aclara sus pensamientos. No temas recibir a María. Le quita todo temor para que recibiera a María, su mujer. Qué interesante. Vemos aquí nuevamente la sabiduría de Dios. Porque el Señor, para poderle dar esa paz quizás que necesitaba, o esa dirección específica que necesitaba José, manda un mensajero celestial para que informe, por un lado, y aclare los pensamientos de este siervo José. Señor compasivo con su grey, Señor compasivo con su iglesia. Y aquí podemos nosotros también aplicar esta pequeña verdad. Podríamos detenernos a pensar lo siguiente, con respecto a nuestras propias vidas. ¿Qué haces tú cuando recibes alguna noticia que te pudiera afectar, como lo estamos viendo en el caso de José? ¿Qué es lo que haces? Yo te preguntaría, de acuerdo a lo que estamos viendo en este pasaje, ¿realmente meditas, empiezas a profundizar en el problema antes de actuar locamente, precipitadamente? ¿Empiezas a meditar en él? Empiezas a ver todas las formas tratando de llegar a alguna conclusión espiritual, bíblica que puedas tratar de discernir. Pones delante de Dios esa carga que te está agobiando, como lo hizo José, estar intercediendo, meditando e intercediendo. Y yo decía hace rato que me acordaba del mismo Ezequías. Ezequías, cuando recibió aquellas malas noticias de que Sennacherib quería invadirles. Cuando le da aquella carta perversa por manos del Rabsacés y se la llevan a Ezequías y Ezequías la abre delante de Dios y se la expone, viene entonces la respuesta de Dios. Entonces la pregunta es, ¿tú qué haces cuando recibes ese tipo de notificaciones o noticias que puedan afectar tu vida? ¿Meditas? ¿Lo pones delante de Dios? Pero te voy a decir qué es lo clave en todo esto. Clave. Él no actuó precipitadamente. ¿Por qué no actuó precipitadamente? Porque esperó la respuesta de Dios. La pregunta es, ¿tú esperas la respuesta de Dios cuando sometes esa circunstancia delante de Él? Y creo que a veces la carne gana y finalmente se toman malas decisiones, pésimas decisiones. Decíamos que era un hombre justo, era un hombre que conocía también en gran parte las Escrituras. No dudo que él debió haber aplicado lo que está escrito en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y este principio lo debemos de tener todos presentes. No debemos de desesperarnos. Ahorita vamos a ver cómo es que finalmente el Señor le respondió. Ahora, lo que sí podemos ahora ver es cómo el Señor permite que empiece a imaginar las peores conclusiones para que después fuera informado por la voz de un ángel, fuera bien informado por la voz de un ángel. Dice el versículo siguiente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es engendrado del Espíritu, de lo que en ella engendrado es, de lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces podemos ver que mientras estaba considerando todas estas cosas, vemos cuán oportuna fue la ayuda de Dios para su pueblo. Cuán oportuna fue la ayuda de Dios para su pueblo. Así como José, nosotros también podríamos pensar en un momento dado que quizás el Señor no observa nuestras preocupaciones, no observa nuestras angustias. Sin embargo, por eso recordamos ese Salmo 18. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, Él es nuestra roca, Él es nuestro libertador. Verdaderamente el Señor es nuestro protector. En ocasiones también podríamos pensar que el Señor quizá está lejos de nosotros, que ha permanecido en silencio, pero no es que permanezca en silencio, como lo hemos podido ver y entender, sino que una vez que nuestra paciencia es sometida a prueba, entonces el sapientísimo Dios, el sabio Dios, manda la ayuda adecuada
y en el tiempo oportuno. Esto es lo que Dios quiere también que desarrollemos dentro de nuestra propia piedad. Ahora bien, decíamos que en este caso muy particular, ahora esto puede ser aplicado evidentemente a cuestiones, a diferentes cuestiones que puedan ver con qué debo de hacer en un momento determinado, no solamente con respecto a una relación. Esto puede aplicar realmente a muchísimas circunstancias que alguien pudiera estar viviendo. Número 1, el qué debo hacer o qué no debo hacer. Número 2, el estar sometiendo las cosas delante de Dios, cualquiera que sean ellas. Y número 3, buscar la dirección y la guía de Dios mediante el proverbio que hemos dicho. Debemos de considerarlo continuamente en todas las áreas de nuestra vida. Decíamos que en este caso, el ángel, dice la Escritura, el ángel del Señor se le apareció en sueños. Ahora, no debe de sorprendernos porque esta era una de las formas en que el Señor, recordemos, hablaba a sus profetas en el Antiguo Testamento. De esto ya pudimos ver algo nosotros, si tú recuerdas en el libro de Números capítulo 12, que ya pasamos en esta iglesia. En el contexto de aquella murmuración de María y de Aarón, recordamos que el Señor les da una muy fuerte exhortación a ellos dos, diciéndoles en el versículo 6 del capítulo 12 de Números, y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Así que debemos de considerar que este tipo de sueños, que esta clase de sueños es completamente diferente a los sueños naturales. Y cuando digo los sueños naturales, son los que comúnmente surgen de nuestros pensamientos que tenemos a lo largo del día, o podríamos decir también a lo largo de los días. A veces traemos algo dando vueltas, y bueno, puede haber un sueño determinado que pueda surgir ahí. Mientras que los sueños que vienen de parte de Dios siempre traían un grado de certeza que Dios hablaba en ellos. No había ninguna duda de que era Dios hablando en ellos. Ahora, siempre que uno habla de esto y conociendo que muchos vienen de contextos carismáticos, tenemos que hacer algunas aclaraciones, solo para no dejar de mencionarlo. Nosotros no debemos de esperar conocer la voluntad de Dios por medio de una revelación o, como algunos piensan, por medio de un sueño. Tal vez podemos reflexionar en algún sueño que pudimos llegar a tener, eso es posible, y pudiéramos inclusive aprender de él. De hecho, en un periodo muy corto, 2 jóvenes se me han acercado a mí para comentarme que han tenido sueños. He tenido un sueño, diría José el soñador. Y en ambos casos tenían que ver con su salvación. Interesante. Entonces, podíamos aprender algo de él. Uno decía que veía una cruz en forma de una estrella. ¡Ah, excelente! Bajamos esa cruz y la aplicamos al principio bíblico y afianzamos la cruz de Cristo para que esa persona realmente pueda descansar, no en el sueño, sino en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es reflexionar, si me sirve de algo. Ahora, si es un sueño de esos horribles, pues obviamente es para desechar y seguir adelante. Así que nuestra guía infalible para conocer la voluntad de Dios la encontramos en la palabra escrita. Dice el autor de Hebreos que Dios en otros tiempos ha hablado de muchas y de diversas maneras, pero ahora le ha placido hablar por medio de su Hijo y por medio de la palabra escrita. Y no solamente el autor de Hebreos, ¿no acaso el apóstol Pedro también lo dice en una de sus cartas, diciendo que nos ha dejado la palabra profética más segura, diciendo, la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro? Es la palabra escrita, es la palabra revelada a la cual nos tenemos que someter. Regresando al sueño de José, nos dice el versículo 20 que el ángel le dijo: hijo de David. Interesante, ¿eh? Hijo de David, no temas. ¿Qué debió haber entendido? Primero recordemos algo. David necesitaba
necesitaba conocer qué debo de hacer. Y además su mente debe de estar informada para tomar una decisión tan delicada, sea apartarme, sea recibirla. Él necesitaba estar informado. Entonces, el ángel del Señor le dice: David, hijo de David, no temas. Con estas palabras, él ahora podía tener la tranquilidad de poder recibir a su esposa con una limpia conciencia, sabiendo que realmente no estaba tolerando la infidelidad que parecía que ella había cometido. Es entonces que el ángel, para ello, le quita toda sospecha de culpabilidad para que pudiera continuar entonces con el matrimonio y recibiera a su mujer. Vemos que sí fue necesaria una revelación divina para que la recibiera ella, y no solamente ella, sino también lo que en ella era engendrado del Espíritu Santo. Ahora te decía algo, cuando él escucha, hijo de David, él inmediatamente debió haber recordado también la promesa que Dios le había dado a su linaje. ¿Recuerdas? Ya hablamos de ello cuando hablamos de la genealogía del Señor Jesucristo, cuando dice Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Particularmente hablando de esa promesa, es muy probable que se le viniera a la mente lo que dijo el profeta Samuel en su segunda carta, capítulo 7, versículo 12 y 13. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13, dice acerca de la promesa que Dios le había dado a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Es muy probable que esto le había llegado a José. Ahora recordemos algo. José realmente pertenecía a esa familia de reyes. Y no solamente eso, José era uno de los pocos sobrevivientes de quien podía proceder la salvación que Dios ya había prometido, por un lado, por el lado del linaje de David e Israel, pero por otro lado, por la promesa que había hecho a Abraham a todas las naciones. Él era uno de esos pocos sobrevivientes en quien podría continuar esa promesa de salvación. En términos generales, podemos decir que estas fueron las circunstancias que rodearon la concepción y el nacimiento del Señor Jesús. Ahora, en el versículo siguiente, podemos ver que Mateo insiste nuevamente en que el niño que estaba en el vientre de María no fue una concepción natural, sino fue una obra milagrosa del Espíritu Santo. Esto ya nos lo había comentado en el versículo 18, cuando dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero si te das cuenta, cuando la Escritura enfatiza algo, es porque quiere que nosotros pongamos una atención muy particular en ello, y ahora Mateo lo está haciendo así. Quiere que no quede absolutamente ninguna duda de que el bebé que había en María era una concepción del Espíritu Santo. Y este es considerado uno de los milagros más grandes en toda la historia de la humanidad. Ahora, debemos recordar también un poquito acerca del Espíritu de Dios, el Espíritu omnipotente, aquel que se movía sobre la faz de las aguas, ¿recuerda? Aquel que obraba para crear vida y también para embellecer su creación. Ese mismo Espíritu fue el que formó el cuerpo en el vientre de María. Ahora, ciertamente esto es algo muy difícil que nuestra mente finita puede entender. Y de hecho no hay una manera que podríamos decir natural para poder explicarlo más profundamente. Pero no hay que dudar, por otro lado, de que el Dios Todopoderoso pudo haber hecho esto
que Jesús fuera concebido milagrosamente en el vientre de la Virgen María por la poderosa obra del Espíritu Santo. Ahora, reflexionando en esto, yo decía, creo que es muy difícil poder comprenderlo en su magnitud. Ahora, si no podemos entenderlo con tal profundidad, lo que sí podemos es confesarlo porque es la palabra de Dios. Y no solo debemos confesarlo, también debemos de aceptarlo en adoración. Y esto nos debe de llevar a adorar a Dios, al Trino Dios, meditando esto. Que en este plan que estamos viendo, en este milagro, como lo he dicho en dos ocasiones, en este que es uno de los más grandes milagros de toda la historia, y particularmente hablando de la historia de la redención, poder entender cómo fue orquestado por la Trinidad este plan tan majestuoso, nos debe de llevar a esa adoración, primeramente a Dios el Padre que nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Debemos adorar también al Hijo, el Hijo que se humilló para ser un hombre como nosotros. Pero también debemos adorar al Espíritu Santo, quien formó a Jesús en el vientre de María. Entender cómo la Divina Trinidad pudo participar en esta preciosa encarnación. Ahora, una vez que hemos visto cuáles son las circunstancias que han rodeado la concepción y el nacimiento del Señor Jesucristo, vamos a ver quién es el Señor Jesucristo y el propósito por el cual vino. La primera parte a mí ya me informó, ya me permitió entender que es algo sumamente maravilloso y difícil de poder comprender esa concepción. Pero ahora en la segunda parte vamos a ver ese glorioso propósito que tuvo todo este plan de redención. Vamos a poderlo ver aplicado. Para ello ve el versículo 21, cuando el Señor por medio de Mateo dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando uno lee este versículo, realmente con este versículo pudimos haber llevado toda la predicación. Es muy vasto para poder tratar de transmitir todas las grandes verdades teológicas que encontramos en este versículo. En él nos hablan de quién es Jesús, verdadero hombre nacido de mujer, pero también verdadero Dios. Emmanuel, como lo vemos más adelante, Dios con nosotros que salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre Jesús nos muestra la divinidad de Cristo, porque Él es Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Él es Dios que salva a su pueblo de sus pecados. Ahora, observa lo siguiente. Te pido que abras la Escritura en el Salmo 130, versículo 8, para que podamos entender la grande deidad del Señor Jesucristo. Observa, Salmo 130, versículo 8. Dice: espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y aquí quisiera enfatizar lo que dice el versículo 8. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Quién redimirá a Israel de todos sus pecados? Dios, Jehová. Ahora entonces, según el Salmo 30, es Dios. Pero según Mateo nos dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? En el Salmo, Dios. En Mateo, Jesús. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Si Jesús no fuera Dios, por ende, no podría salvarnos de nuestros pecados. José, cuando escuchó que Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados, en el contexto de él, seguramente lo que estuvo pensando es que esa promesa, y obviamente meditando en el Salmo 130, tenía que ver básicamente para el pueblo de Israel. Dios salvaría a su pueblo de sus pecados, al pueblo de Israel de sus pecados. Pero Mateo ya nos ha venido diciendo desde un principio que el pueblo que Jesús viene a salvar no solamente está constituido por los judíos, como lo pudimos ver en la genealogía, donde pudimos encontrar diferentes nombres de gentiles de diferentes naciones.
Jesús viene a salvar, sí, a un pueblo, pero ese pueblo es de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto, por otro lado, nos debe de llevar a tener un regocijo en nuestros corazones, porque te puedes dar cuenta, la promesa inicialmente, por supuesto, se refería al pueblo de Israel, a los judíos, como lo vemos en el Salmo 30. Pero ahora, por la pura gracia de Dios, nosotros los que estábamos lejos, como lo dice el libro de Efesios, los que estábamos lejos hemos sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. Hemos sido hechos cercanos, hemos sido hechos injertados también al cuerpo que es su iglesia. Y esto debe de ser de gran ánimo para todos y cada uno de nosotros, porque podemos ver cumplida en cada una de nuestras vidas la promesa que Dios hizo a Abraham, que es totalmente cumplida en Cristo. La promesa que Dios a Abraham es cumplida totalmente en Cristo. Ahora, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Comúnmente usamos la palabra salvación. De hecho, es algo que comúnmente hacemos en esta iglesia. Cuando llega un nuevo congregante, le preguntamos, ¿eres salvo? Y no solamente en la iglesia, cuando estás predicando el evangelio, sea en el evangelismo corporativo, sea en el evangelismo individual, tratas de llevar a las personas a los pies de Cristo. Y la pregunta es, ¿eres salvo? Solo hay que hacerlo con gracia, recuerda. Ahora, esa pregunta, ¿eres salvo? Inclusive a mí me la hicieron de la iglesia o del lugar donde yo salí. Recuerdo cómo el pastor me manda a llamar porque observaba que mi vida estaba cambiando y me pregunta, ¿eres salvo? Yo tengo que confesar, no entendía absolutamente nada. No tenía ni idea de lo que estaba hablando y creo que se lo transmití con toda sinceridad. Ahora, ¿pero a qué nos referimos entonces nosotros cuando estamos indagando y preguntando si eres salvo? Y podríamos referirnos a varias cosas, pero por ahora podríamos decir que estamos preguntando, ¿eres salvo de tus pecados? Y entonces tiene ya más sentido. Pero vamos a decirlo un poquito más profundo. Podríamos preguntar, ¿has sido perdonado y libertado de la esclavitud del pecado por medio del Señor Jesucristo? Entonces ya es más completa la pregunta, más clara. Entonces ya la persona ya no nada más está divagando tratando de dar una buena definición, sino tratando de entender cuál es la implicación de la salvación. Ser perdonado, librado de la esclavitud por medio de la obra de Cristo. Y esto es en lo que debemos de reflexionar mayormente aquellos que no están hoy en Cristo. Ciertamente para nosotros, he dicho, es de gran ánimo el saber que hemos sido injertados a esta vid, pero para los que no están en Cristo deben de reflexionar en esto. Si a veces tienes duda, hay principios muy claros, no solamente en Primera de Juan. El mismo Señor Jesucristo cuando dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que tienes que experimentar. Esa es la salvación de tus pecados, una libertad de ellos. O como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, él reconociendo esa preciosa obra, diciendo, Él me amó, Él se entregó a sí mismo por mí. Había una convicción y había una libertad completa del pecado. Eso es algo que debes meditar si tú no estás en Cristo. Dice Mateo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esto nos lleva a una verdad muy importante, que el Señor vino por un pueblo que era pecador. El Señor ha venido por un pueblo que es pecador. Toda la raza humana se encuentra perdida, se encuentra destinada a la condenación eterna. Y esto no es en nada injusto, ya que recordemos que todos han pecado contra Dios y han quebrantado su santa ley. Por lo tanto, están excluidos de la vida eterna. Todos los que estamos aquí necesitamos ser salvados de esa condenación. Y si tú no estás en Cristo, necesitas ser salvo de esa condenación eterna. Necesitas ser salvo de esa condenación que tienes ante la ley de Dios, ante haber quebrantado una y otra vez la ley de Dios.
Tú necesitas la salvación para ser libre de la esclavitud de tu pecado. Pero aquí están las buenas noticias, las buenas nuevas. Dice Mateo, Jesús vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. Qué gloriosas noticias. Debemos de regocijarnos una y otra vez, como dice el apóstol Pablo a los filipenses. Regocijaos, regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. Las buenas nuevas. Jesús vino a ofrecer gracia y perdón gratuito para los pecadores. Y si tú puedes reconocer que has quebrantado la ley de Dios, que eres culpable delante de Dios, te puedo decir a ti, ve a Cristo confiando en Él. Su sacrificio es suficiente para poder limpiarte de todos, perdonarte, limpiarte y liberarte de todos tus pecados. Ve a este glorioso Salvador en humillación y arrepentimiento. Sabes, promesa tras promesa, si tú no estás en Cristo, tenemos en las Escrituras, pero hay responsabilidades como esta, como la humillación, como el arrepentimiento. Pero el Señor, en el contexto de Juan capítulo 3, versículo 16, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo primogénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El siguiente versículo te debe de dar mucho ánimo, hablando de los que no están en Cristo, porque no ha venido a condenar, sino a salvar al mundo. Por ahora el Señor está extendiendo su misericordia en medio de nosotros, en medio de este mundo, en medio de esta misma iglesia. Y sabes, Jesús no solamente nos salva dándonos el perdón de nuestros pecados, que ya eso es glorioso y es maravilloso, sino también de la culpabilidad que teníamos de haber quebrantado la ley de Dios. No solamente nos salva, no solamente nos quita la culpabilidad, sino también nos salva del dominio del pecado, de la muerte, de Satanás, de los deseos de la carne. Eso es libertad absoluta en Él. Por la influencia santificadora del Espíritu Santo, también nos libra de la tiranía de Satanás, para que ahora sí podamos vivir con libertad en su justicia. O como lo dice el apóstol Pedro con más claridad en su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Ahora es cierto, aunque somos salvos, aunque somos libres en esa unión que tenemos en Cristo, tenemos que reconocer que aún no podemos decir que somos libres de toda la aflicción, de todas las angustias que todavía podemos experimentar en este mundo. Es cierto, pero sí podemos decir que somos libres del dominio o de la esclavitud del pecado. Y si alguien que es salvo ha experimentado la libertad de ese pecado que tanto le asediaba y que no podía dejar, sabe de qué estoy hablando. Pero dicho de paso, no solamente será ese pecado grotesco el cual te libra el Señor, sino te libra de todo pecado. Jesús nos salva de nuestros pecados. Te decía, está lleno de teología realmente esta pequeña parte del párrafo que estamos estudiando de Mateo. Jesús nos salva de nuestros pecados, es decir, decíamos, nos saca del dominio, de su dominio, nos aparta ahora para ser su pueblo y para seguir las pisadas del Señor Jesús. Jesús no nos salva para que nosotros o para dejarnos en pecado, sino que nos libra y nos saca de él. Y esta es una exhortación para quizás el que cree ser salvo y no lo es, porque muchos hoy en día afirman creer en Cristo y dicen que han sido perdonados, que ahora forman parte de su pueblo, pero continúan en sus delitos y pecados. Y otros están más conformados al mundo que a la iglesia. Y creo que para ti es esta exhortación. Tú no puedes decir que Jesús es tu Salvador. Y tampoco puedes decir que eres parte de su iglesia, que eres parte de su pueblo. Más bien tú vas a ser uno de aquellos que el Señor diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa va a ser tu parte dentro de aquel día que estemos en la presencia del Señor.
Este es momento de reflexionar por eso, aún de meditar verdaderamente nuestros caminos. El Señor vino verdaderamente a salvar a su pueblo de los pecados, a traerles una libertad absoluta. Eso es lo que debemos estar experimentando continuamente en nuestras propias vidas. Por eso es congruente el celo de Finés, por eso es congruente el celo de José. Amaban a su Señor y tenían celo por su ley, tenían celo por su casa. Eran congruentes con lo que ellos creían y amaban. Además de salvarnos de la culpa del pecado y de la esclavitud del pecado, el Señor Jesús también nos librará de la presencia del pecado. ¿Y esto cuándo será? Esto será aquel día cuando el Señor nos lleve de este mundo para estar en su presencia eterna con Él. Y finalmente nos salvará de todas las consecuencias, obviamente del pecado, cuando en el día final el Señor nos dé el tan anhelado cuerpo de gloria o cuerpo glorificado. Si tú te das cuenta, esta debería de ser otra gran esperanza para todos los cristianos. El saber que algún día seremos despejados de todo peso de pecado, seremos completamente libres del pecado, absolutamente libres de él. Ya no vamos a tener la lucha con este miserable cuerpo de muerte, sino ahora vamos a poder gozar de esa comunión plena y perfecta con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se llevaba a cabo el plan maestro de redención, nuevamente regresando a ese momento, antes de la fundación del mundo, cuando estaban diseñando la manera en que iban a redimir el Dios Trino a estos miserables pecadores, como yo, como Pablo y como muchos de ustedes, imagínate meditando en esto. Ellos llevando, mientras el Padre estaba dirigiendo, el Hijo asumiendo lo que le correspondía para llevar a cabo este precioso plan y el Espíritu Santo quien iba a aplicarlo. En ese momento ellos estaban considerando también tu nombre y mi nombre. Yo les decía hace unos momentos que en la mañana que estaba meditando con respecto a esto particularmente, yo llegaba a una conclusión, porque yo todos los domingos yo estoy nervioso. No hay un domingo que yo te pueda decir, llegué y no tengo ningún nervio. No, eso no existe en mí. Existe mucho temor y existe miedo, que es vencido por la gracia de Dios para seguir adelante. Pero yo meditaba, o sea, ¿por qué si tengo todas estas promesas desde antes de la fundación del mundo? Y como veremos ahora más adelante, no solo eso, sino que Dios está conmigo, sino que Dios está en medio de nosotros, ¿por qué de temer? Si Dios está aquí presente, ¿por qué de temer? Y creo que a veces el temor puede ser porque, obviamente, el temor a tu persona y no el temor a otra cosa. Y esto nos va a llevar a la siguiente parte, y creo que ahí me voy a poder explicar un poquito más. Continúa diciendo Mateo en el versículo 22 y 23 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo nos dice que Jesús nació de una virgen para que se cumpliese lo dicho, ya hablando específicamente por el profeta Isaías en el capítulo 7, versículo 14. El nombre que aquí se le da al Señor Jesucristo es Emmanuel, como dice el mismo pasaje, cuyo significado es Dios con nosotros. El nombre de Emmanuel se le da a nuestro Señor Jesucristo porque Él no solamente es hombre, sino también es Dios. Es Dios manifestado en carne. Decíamos que esta es una de las verdades más difíciles de profundizar y más difíciles de entender. En Jesús encontramos la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestro Salvador es verdaderamente Dios, y nuestro Salvador es completamente, verdaderamente, plenamente hombre. Jesús como hombre tenía una naturaleza como la nuestra en todos los sentidos. Esta parte también nos podría llevar una sola predicación para tratar de profundizar
todas las implicaciones de entender que en todos sentidos el Señor se hizo uno como tú y como yo, pero solamente para traer algunos aspectos que pudieran llevarnos a entender la gloriosa verdad de entender que Dios hizo carne en medio de nosotros. Podríamos meditar que el Señor Jesucristo, sujeto también a este mundo caído en su humanidad, estaba sujeto al envejecimiento. Lo recordamos a los 12 años cuando estaba en el sinagoga con aquellos doctores de la ley. Más adelante lo recordamos cuando inicia su ministerio alrededor de los 30 años. Recordamos que el Señor entonces también estaba sujeto al envejecimiento. No solamente eso, también estaba sujeto a la enfermedad o incluso, como lo vimos, a la muerte como nosotros. Pero aunque Jesús estaba con nosotros en carne y sangre, Jesús, carne y hueso, Jesús seguía siendo plenamente Dios. Ahora yo te decía hace unos momentos, ¿y qué significa eso de y Dios con nosotros? Emmanuel, Dios con nosotros. Y creo que me adelanté un poquito hace unos minutos cuando quería transmitir cuál fue la seguridad que tuve después de estar orando al Señor y pidiéndole gracia en la mañana. Fue esto. Número 1, recordar, pueblo de Israel cuando sale de Egipto y dice que la presencia de Dios iba en esa columna de fuego delante de ellos durante la noche y durante el día la columna de día. Más adelante, como ya lo hemos estado estudiando desde el libro de Levítico, libro de Números, pudimos ver cómo en el tabernáculo descendía también la presencia de Dios. Cuando descendía esa nube de la presencia de Dios, de la presencia especial de Dios, recordamos, el pueblo acampaba. Cuando se levantaba, el pueblo partía rumbo a la tierra prometida. Vemos una y otra vez la presencia especial en medio de su pueblo. ¿Qué decir en el templo que le construyó Salomón? La gloria del Señor llenó el templo. La misma expresión que utilizó Isaías también. La presencia especial de Dios en su templo. Ahora, pero Dios, en la persona del Hijo, tomó nuestra naturaleza humana y ahora Él ha venido con nosotros para salvarnos. Y el mismo que está con nosotros, y es el mismo Dios que está con nosotros cuando nos reunimos como iglesia. Y de manera muy particular en el día de adoración, en este día el Señor está en medio de su iglesia. Recordemos que el Señor lo había prometido en Mateo capítulo 18, estar en medio de nosotros, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Recordaba en la mañana el libro de Efesios cuando dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, en quien todo el edificio, hablando de la iglesia, bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio va coordinado, va creciendo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Y bueno, poco antes de la ascensión del Señor Jesucristo, cuando está en el capítulo 28 del libro de Mateo, ¿no les da esas palabras de ánimo a sus discípulos diciendo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Jesús es Dios con nosotros. Yo estaré con vosotros. Ahora su Espíritu está en medio de nosotros, su Espíritu está en nosotros y su Espíritu está en medio de nosotros. Recordemos entonces que era necesario que Jesús hiciera hombre, no solamente como nuestro sustituto, pues era necesario que verdaderamente muriera por nosotros, sino como quien en su humanidad se puede compadecer de nosotros, se puede compadecer de nuestras debilidades. Y sabes, es algo que continuamente también dejamos a un lado. Cristo verdaderamente experimentó en su carne las tentaciones que nosotros hoy en día tenemos. Mateo capítulo 4. Cristo verdaderamente tuvo necesidades, no tenía dónde recostar su cabeza. Cristo verdaderamente en algunas ocasiones no comía. Mateo capítulo 4, 40 días no comió ni bebió agua. Cristo en algunas ocasiones derramaba lágrimas de dolor en su corazón.
Juan capítulo 11, cuando está frente a la tumba de Lázaro y Jesús lloró. Es decir, una y otra vez vemos, Jesús hizo hombre, también tenía ese propósito, que nosotros estemos meditando, que verdaderamente Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Y no solo estas debilidades, a veces pareciera que se nos olvida, ¿por qué somos rechazados por el mundo? Pues porque si a Él lo rechazaron, a vosotros también te rechazarán. Y si eso hicieron con el árbol verde, esto harán también con el árbol seco. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan vemos que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fue rechazado. Él experimentó muchas de las cosas que nosotros también experimentamos. Experimentó dolor y experimentó muchas aflicciones. Así que tengamos ánimo con esto para seguir nuestra vida cristiana. Y escucha esto, es cierto, muchas veces nuestro caminar cristiano no es sencillo, no es fácil, pero yo te ruego que metas esta verdad en tu corazón. Pero Dios está con nosotros. Y si eso es cierto, toda nuestra perspectiva de lo que podamos estar experimentando en este mundo puede ser llevado con gracia.